Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la luz en todas partes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el cuerpo causal. Y para eso vamos a recordar algunos puntos que conversamos en un video previo. Ustedes recordarán que hemos estado hablando sobre este cuadro de la Santa Trinidad y en particular de la presencia yo soy. Pueden ustedes ver en este cuadro que les estoy presentando la figurita que tiene como un manto amarillo dorado que representa la presencia yo soy. Bueno, la aureola que ustedes están viendo alrededor de esa figura, con diferentes bandas de diferentes colores, es precisamente, o representa, mejor dicho, el cuerpo causal. Ustedes en el previo video se les dijo que somos chispas espíritus creadas en el gran sol central y que nuestra identidad eterna, por así decir, esa chispa de la divinidad. Y cuando fueron exhaladas desde el corazón de los padres dioses, nuestros padres dioses, en ese momento tuvimos una conciencia y una realización de una identidad. Sentimos y pensamos que éramos seres autoconscientes. Pensamos, yo soy. Esa es la identidad divina dada a nosotros por esos padres, en este caso, Alfa y Omega. Este cuerpo causal, brillante, puro, para aquellos seres que se quedaron funcionando en los reinos de luz, de alta vibración, siempre ha sido lleno de perfección, calificando la vida prima, digamos, como quien dice, en el aura de estos padres dioses. Pero no todos esos seres que salieron desde el corazón del gran sol central se quedaron dioses. Pero esos que se quedaron nunca dejaron lo que se ha denominado la primera esfera. A medida de que cada chispa, espíritu, funcionando en el cuerpo electrónico de la presencia yo soy, fue pasando a través de las diferentes esferas en los reinos de la luz, en este caso
son 7 esferas. Bueno, sin entrar en tanto detalle en cuanto a las actividades que se realizan en las 7 esferas, lo importante en este momento es que todos aquellos individuos que pasaron a lo largo de todas estas 7 esferas son los que a la final pudieron aplicar para la encarnación sobre la Tierra, un planeta donde también hay que aprender algunas lecciones importantes y que es necesario para todos aquellos seres que más adelante en un futuro serán seres maestros ascendidos y cósmicos. Ahora, la formación del cuerpo causal se va logrando en la medida de que cada uno de nosotros, funcionando en los reinos de luz, fue calificando la vida prima de acuerdo a su preferencia, de acuerdo a su libre albedrío en las actividades que más le llamaron la atención. Recuerden que somos seres autoconscientes desde el mismo principio de la creación. Ahora, estas experiencias en los reinos de la luz tampoco son de la noche a la mañana. Son eras de tiempo calificando la vida prima en los reinos internos de la luz para ir desarrollando experiencia, para ir evolucionando y creciendo en espíritu. Ahora fíjense en esto que es importante. En la medida que estuvimos teniendo todas estas experiencias en los reinos de la luz, se fue acumulando el bien del cuerpo causal de todas esas experiencias pasadas, cuyo efecto de la calificación de la energía en los reinos de luz siempre fue perfección. Y esta perfección está relacionada con las diferentes virtudes y cualidades que cada individuo iba desarrollando en cada una de esas esferas, que también lo han llamado los 7 rayos. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, en la cual se van desarrollando diferentes virtudes y cualidades y mucha perfección y para la manifestación en los diferentes aspectos de la vida. Entonces, tenemos mucha perfección acumulada en ese cuerpo causal que hemos logrado a través de la experiencia en esos reinos internos hasta lograr decidir cuando llegamos a la séptima esfera, que tiene que ver con lo que se llama el rayo violeta, para aplicar por más experiencia en este planeta Tierra. Y por cada uno de los que aplicó y que fueron aceptados para vivir la experiencia en este planeta, por lo menos había una docena o 10
que se quedaron en los niveles internos y decidieron continuar en los reinos de la luz. Es decir, en este planeta estamos muchos que decidimos ganar la experiencia, sobre todo del mundo emocional, junto con la Tierra y sus evoluciones. Cada uno de nosotros puede imaginar a su presencia yo como una mina y el cuerpo causal como si fueran los tesoros que hay en esa mina, que hay detrás de esa mina y que cada uno de nosotros puede atraer para usar en el plano tridimensional. Es decir, en ese cuerpo causal hay un suministro infinito de perfección que puede ser atraído para el beneficio de cada uno y el beneficio de toda la humanidad. Lo que pasa es que no nos recordamos y nadie nos los ha enseñado previamente. El cuerpo causal es un cuerpo de causa y el efecto está destinado siempre a manifestarse donde quiera que cada uno lo invoque. Está planificado que el mundo de cada uno de nosotros trabajaría con él cuando estuviera estableciendo nuevas causas a la acción. Es importante que cada uno de nosotros haga el esfuerzo máximo que pueda por usar el cuerpo causal. Muchos estudiantes tienen información de este cuerpo causal, pero el significado y la importancia de por qué usarlo muchas veces no está totalmente asimilado. Pero fíjense en algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque allí está ese reservorio de perfección que nosotros hemos generado en los reinos de luz cuando estuvimos funcionando en el cuerpo de la presencia yo soy, y que es parte del plan divino de cada uno de nosotros manifestar en el mundo de la forma. Así que cada uno debería hacer el esfuerzo de usar esos tesoros que están acumulados allí. Por ejemplo, para ilustrarlo, el uso del teléfono inteligente que se ha manifestado y que todo el mundo está usando actualmente, pues alguien de este planeta captó esa idea que venía de su propio cuerpo causal y logró, mediante la visualización, la creación y precipitación, que esa idea que le había llegado a su conciencia pudiera ser manifestada en el mundo de la forma para el bien no solamente de esa persona, sino para el bien de toda la humanidad, como está ocurriendo en las comunicaciones a través de estos teléfonos inteligentes. Bueno, cada uno de nosotros tiene esos poderes esperándonos
en nuestros cuerpos causales y están listos para su manifestación siempre que nuestro mundo de sentimientos esté lo más purificado y quieto y cada uno de nosotros esté calificando la vida prima que usamos ahora en esta encarnación constructivamente. Es un esfuerzo que tenemos que realizar. La mina es la presencia yo soy. Y los tesoros ocultos están en el cuerpo causal. Tenemos que atrevernos a dirigir cada vez más la atención hacia nuestra propia presencia yo soy como la mina para atraer desde el cuerpo causal esos tesoros que tenemos acumulados allí de esta vida y de vidas pasadas, de muchas encarnaciones y de nuestra estadía en los reinos de la luz. Ahora, es importante tratar de que nuestro cuerpo físico sea tratado como un vehículo en el cual estamos funcionando en este mundo de la forma a una rata inferior de vibración y que a través de ese vehículo físico es que nosotros y a través de la conciencia de cada uno de nosotros es que debemos manifestar esa perfección, mejor dicho, si somos capaces y podemos imaginarnos que esta conciencia externa, vamos a llamarla así, estuviera dentro de este cuerpo causal, dentro de esta aureola que ustedes están viendo acá, y pudiéramos pensar y sentir lo que pensábamos y sentíamos para producir perfección cuando formamos este cuerpo causal, entonces esas ideas divinas que están allí y esa perfección que está allí empezaría a ser precipitada o bajada al mundo de la forma. Es como si pudiéramos imaginarnos que nuestra conciencia estuviera inmersa dentro de esta aureola, cuerpo causal, y el cuerpo físico y toda la conciencia que nosotros tenemos estuviera siendo usada como una tubería a través de la cual se va a manifestar toda esa perfección en el mundo de la forma a través de cada uno de nosotros. Esto requiere, por supuesto, un esfuerzo de cada individuo, un esfuerzo para tratar de conectarse, primero que nada, con la presencia yo soy, con esta figurita que ustedes están viendo acá. ¿Y cuál es la manera de conectarse con esa presencia yo soy? Es la manera más, o una de las maneras más importantes, es a través de dirigir la atención hacia esa presencia yo soy interna dentro de nosotros. Y al hacerlo, comenzar a experimentar esa radiación, esas ideas divinas que serán decirlas en el mundo de la forma. Esos tesoros están allí.
en el cuerpo causal. Y es importante que cada uno de nosotros los use para el bien individual, por supuesto, y para el bien de toda la humanidad. De momento, vamos a dejarlo hasta acá para que ustedes asimilen un poco sobre este concepto del cuerpo causal.